Bien, entonces comenzamos con el ejemplo 3. Esta pregunta es típica de examen por lo siguiente. Nos plantean una integral, no nos dicen qué teorema usar. Pensémoslo así, que no estamos en el contexto aquí del teorema del residuo. Pensémoslo así. Y además de eso, en su solución requiere resultados que hemos estudiado antes. Por ejemplo, cómo calcular el residuo de una función en un polo que no sea simple, que sea de orden mayor. Por eso es un ejercicio interesante para el examen. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces aquí está la integral. Y el primer ítem dice que en el círculo central en el origen de radio un medio. Entonces aquí debemos observar cuáles son las singularidades, los polos de esta función. Entonces, asociados a este primer factor tenemos dos polos, ¿no? Este z cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Se puede escribir como z más 2 por z menos 2. Por lo tanto, tenemos esos dos polos. Cuando z es 2 y cuando z es menos 2. Que se anula este primer factor aquí. Y también tenemos un polo cuando z es menos 1. Bien, porque aquí me haría menos 1 más 1, 0, 0 elevado a 4, 0. Y bien, podemos decir que z igual 2 y menos 2 son polos simples porque acá en el numerador no aparecen esos factores de modo que se cancele alguno. Y tampoco aparece en el numerador un z más 1. Por lo tanto, que se cancele con un factor de estos. Por lo tanto, z igual a menos 1 también es un polo y es de orden 4, que es el exponente que tiene aquí. Entonces veamos, yo escribí esto que les menciono, lo escribí aquí. Sin embargo, no hice la factorización, ¿no? Ya nosotros entendemos bien lo que sucede. Y si no, pues preguntan. Entonces, aquí está lo que les mencioné. Ahora consideremos el círculo central en el origen de radio medio. Ese contorno, noten lo siguiente. Imaginen ustedes usando el teorema del residuo y el contorno no contiene ninguna de las singularidades. Bien, porque miren, si el radio es un medio, 2 y 2 no alcanzan a estar ahí y tampoco el 1. Menos 1. Entonces, el primer contorno no contiene ninguna singularidad, ningún polo de la función que estamos integrando. Entonces, ¿qué teorema debo usar ahí para concluir? ¿Cuánto es el valor de la integral si el contorno que se me definió no contiene ningún polo de la función? ¿Qué teorema usamos en ese caso? Pues ¿quedó clara la pregunta ahí o no? Es decir, mostré que ese círculo central en el origen de radio medio no contiene ninguno de los polos de la función que estoy integrando. Y entonces, en ese caso, ¿qué teorema uso y cuánto daría la integral? Entonces recordemos, a ver, cuando haya pasado un año por ahí, que ya nos hayamos olvidado de cómo calcular residuos, nos hayamos olvidado de todo esto, solo nos debe quedar un recuerdo. Y es el siguiente, miren, que el teorema de Cauchy sirve cuando el contorno no contiene ningún polo de la función. El teorema de la integral de Cauchy sirve cuando hay un solo polo. Y el de residuo cuando hay varios. Bien, eso es lo único que le debe quedar a uno después de haber hecho este curso sobre esta parte. Y está bien solo recordar eso. ¿No? Eso es lo que, si me escuchan ahí, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. ¿Y lo anterior también o no? Sí, señor. Ah, bien, es que este celular me avisa que no está funcionando el micrófono y yo me alarmo todo. Entonces, como les digo, eso es lo único que le debe quedar a uno. Bien, teorema de Cauchy, cuando no tenemos
ningún polo de la función dentro del contorno. Integral cuando tenemos un polo y residuo cuando tenemos varios. Y lo demás lo podemos olvidar de aquí a un año, está bien olvidarlo. Lo que le queda a uno luego de haber estudiado, eso se llama cultura, sí. Tener ideas de la teoría y ya. Entonces, en este caso, como bien lo he dicho, nuestro contorno no contiene ninguna singularidad, ningún polo de la función. Por lo tanto, debemos usar el teorema de Cauchy, que es el único que da respuestas cuando tenemos el contorno con ceros polos de la función. Y el teorema de Cauchy dice que en ese caso esta integral va a dar 0. Bien. Entonces aquí escribo todo lo que estoy hablando. Entonces, miren, lo escribo con el detalle. Miren, el contorno define una región que no contiene singularidades de la función f de z, es decir, que la función es analítica en la región que define C, y su derivada también va a ser continua, porque la derivada de esa función va a tener los mismos polos, las mismas singularidades, o las mismas o menos. Entonces, como la región no contiene ningún polo de la función original, tampoco esta función derivada va a tener problemas. No se va a determinar en ningún valor dentro de ese contorno. Y eso va a implicar que sea continuo. Así, por el teorema de Cauchy, aquí es Cauchy, no es ni residuo ni el integral. Por el teorema de Cauchy, eso va a dar 0. Bien. Entonces, para hacer ese ítem, debemos tener presente este teorema. Ahora, pasemos al ítem 2. Entonces, en este caso, el círculo tiene esta forma, nos lo expresaron de esta forma. Como algunos de ustedes ya han mencionado, esto va a implicar que el círculo no va a estar centrado en el origen, sino que va a ocurrir una traslación. Entonces, veamos cuál es esa traslación. Entonces, para eso voy a recurrir, esto lo hago solamente para mostrar por qué va a estar trasladado en el eje real 3 medios hacia la izquierda. Porque aquí estoy sumando, va a estar trasladado 3 medios hacia la izquierda. Pero para explicar eso, para ver por qué yo afirmo esto así, voy a pintar aquí con lo siguiente, miren. Recordemos que Z se puede escribir en la forma cartesiana así, como X más Y. Bien, como X más Y. Ahora, si calculo Z más 3 medios, el 3 medios es un número real, por lo tanto se va a sumar con la parte real de Z. Por eso queda aquí X más 3 medios, entre paréntesis, más Y. Y el módulo de eso tiene que ser 2. Ahora, ¿cuál es el módulo? El módulo de un número complejo. Va a ser su parte real al cuadrado. En este caso, miren, X más 3 medios es su parte real al cuadrado, más su parte imaginaria que es Y al cuadrado. Todo eso en raíz. Por lo tanto, si yo leo el cuadrado aquí en esta igualdad a los dos lados, la raíz se cancela, por eso aquí no la escribí, y queda el 2 al cuadrado también. Entonces tenemos esta ecuación cartesiana, porque aparece el X y el Y. Ahora, esa ecuación que está ahí corresponde a qué? Cuando estudiaron por allá cálculo integral, que estudiaron cónica y todo eso, corresponde a la ecuación de una circunferencia, sí. De una circunferencia, pero no centra en el origen, sino centra, hablando en términos de coordenadas cartesianas, centrada en el punto menos 3 medios, bien, coma 0. Menos 3 medios, coma 0, y de radio 2. A ver, también puedo escribir que está centrada en el número complejo menos 3 medios más 0 i. Porque recuerden que uno, cuando tiene un número complejo, aquí el número complejo se escribe así, X más Y, pero también lo puedo asociar a la pareja ordenada X, Y. Entonces, por eso aquí yo digo que C es el círculo centrado en el punto
Aquí sí me equivoqué, debí escribir menos 3 medios más 0i y de radio 2. Bien, de hecho voy a dibujar ese contorno. Entonces aquí está, miren. Aquí lo escribí el número complejo así. El número complejo menos 3 medios más 0i es este. Que si lo escribo en coordenadas cartesianas es lo mismo que decir menos 3 medios, coma 0. Bien, son cosas equivalentes. Y el radio es 2. Entonces, por eso, 2 cuadritos aquí en mi cuaderno corresponde a una unidad. Entonces, miren, 1, 2. Y 1, 2 hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, ahí defino ese contorno. Entonces, voy a integrar ahí. Entonces, notemos lo siguiente. Este contorno, pues, incluye el número menos 2. Aquí es menos 2. Incluye el menos 2 y el menos 1 que está aquí. Y excluye solamente a la otra singularidad, que es el otro polo, que es 2, que está por acá. Entonces, eso es lo que escribo aquí. Y es lo que debemos saber, ¿no? Entonces, en este caso se define una región que incluye dos polos, z igual a menos 2 y a menos 1, y excluye a z igual 2. Por lo tanto, como nuestra región está incluyendo dos polos, esto inmediatamente sugiere que debemos usar el teorema del residuo. El teorema del residuo es cuando la región incluye más de un polo de la función, en este caso 2. Entonces nosotros ya sabemos, si usamos el teorema del residuo, la integral va a ser 2pi por i, 2pi por i, por la suma del residuo en z igual a menos 2 y en z igual a menos 1. Como sabemos eso, procedí inmediatamente a calcular esos residuos. ¿Está claro eso ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, como siempre, multiplicamos la función por el factor asociado al polo z igual a menos 2. Aquí se cancelan los z igual a menos 2. Me queda simplificando esta expresión. Y ahí ya podemos calcular el límite simplemente sustituyendo z por menos 2. Entonces me daría menos 2 menos 1 da menos 3. Y aquí menos 2 da menos 4 por menos 1 a la 4, que es 1. Entonces en total eso me da menos 3 sobre menos 4 igual a 3 cuartos. Entonces ese residuo, z igual a menos 2 es 3 cuartos. Ahora, aquí viene lo interesante, miren. Calculemos el residuo cuando z es menos 1. Pero ¿qué habíamos dicho de z igual a menos 1? Es un polo, pero no es un polo simple. Es un polo de orden 4. Miren aquí. Es un polo de orden 4, por lo tanto, aquí viene una diferencia. Ya no podemos usar la misma fórmula de antes, que es cuando el polo es simple, sino que debemos usar esta fórmula acá. Bien, la fórmula general para calcular un residuo en un polo de orden m, donde m es mayor o igual a 2. Claro, entonces por eso el ejercicio es interesante, porque ahí nos obliga a usar un resultado fuerte por ahora cuando estudiamos residuos. Entonces aquí está la teoría, dice, si tenemos un polo de orden m mayor o igual a 2, ¿qué debemos hacer? Multiplicar la función f por el factor asociado a ese polo elevado al orden. Y luego de eso derivar m menos 1 veces. Cuando hemos terminado de derivar, calculamos el límite cuando z tiende a ese polo, luego multiplicamos por 1 sobre m menos 1 factorial. Nos toca hacer todos estos pasos. Bien, para calcular ese residuo ahí. Entonces veamos. Si aplicamos la fórmula que les mostré con m igual 4 y con nuestra función, esta es la función, la multiplicamos por z más 1 le da la 4, que es el factor asociado a ese polo. Y bueno, aquí es indicado que debemos derivar lo que nos dé de esa multiplicación, lo debemos derivar 3 veces. Luego tomar el límite cuando z tiende a menos 1 y multiplicar al final por
1 sobre 3 factorial, ¿no? 4 menos 1, 3 factorial, es decir, un sexto. En este caso, bueno, como es claro, este factor se cancela y la función que me queda luego de hacer la multiplicación es z menos 1 sobre z al cuadrado menos 4. Y eso es lo que tenemos que, derivar 3 veces. Entonces aquí yo hice la primera derivada. Entonces la primera derivada, ¿qué debemos hacer? Aplicar regla del cociente para derivar. Entonces la derivada del numerador, que es 1, la derivada de esta parte, por el denominador sin derivar, que es z a la 2 menos 4, menos, ahora, el numerador sin derivar, que es z menos 1, por la derivada del denominador, que es 2z. ¿Bien? Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. En este caso, z a la 2 menos 4, todo eso al cuadrado. Aplicar regla del cociente. Y aquí pues uno trata de simplificar eso, pero por ejemplo, si distribuye este 2z aquí, haría 2z al cuadrado menos 2z. Luego si distribuye este menos, aquí este menos me haría menos 2z al cuadrado, que sumado con este me da menos 1z al cuadrado, más 2z, menos 4. Entonces este queda negativo, este queda positivo, este queda negativo. Como saqué un menos aquí, se invirtieron los signos. Y bueno, yo hice eso para ver si podía factorizar esta parte aquí, para que cancelara con algo de aquí, el denominador, pero no ocurrió ninguna cancelación. Hubiese ocurrido si aquí fuese z al cuadrado menos 4z también, porque ahí sí lo hubiera podido factorizar como z menos 2 todo al cuadrado. Pero aquí no está, aquí hay un 2 y un 4, entonces no se pudo cancelar nada. Entonces quedó así, esa primera derivada. Entonces ya vamos a ver cómo empieza esto a complicar. Entonces sería ahorita derivar lo que me quedó de nuevo. Bueno, aquí yo escribí mal, no haber colocado este 2 ahí, no. Este 2 bórrenlo. Porque ahorita va a derivar de nuevo a esto, que sería la segunda derivada, pero de la función original acá. De esta, sería la segunda derivada. Pero esta simplemente la voy a derivar de nuevo. Entonces debo quitar este 2. Entonces cuando la derivo de nuevo, aplico la misma regla. La regla del cociente para derivar. Y me queda esta expresión aquí grande. De esta expresión que queda, puedo sacar factor común z al cuadrado menos 4. Eso fue lo que hice. Porque aquí aparece, mira, aquí aparece z al cuadrado menos 4, elevado a la 2, y aquí aparece 1, elevado a la 1. Por lo tanto, puedo factorizar 1. Y ese que factoricé, este de aquí, se cancela con 1 del denominador, ¿bien? Porque el denominador ahorita se elevó al cuadrado de nuevo. Por eso aquí está la 4 ahora. Queda la 3 ahora, ese denominador. Me queda esto. Ahora, habría que ver si uno resuelve estas operaciones que están aquí indicadas. Por ejemplo, distribuir este 4z aquí y hacer esta multiplicación de estos dos factores y ver si se pueden cancelar algunos términos o sumar términos semejantes, pues los z cuadrado con z cuadrado, los de z. A ver cómo queda esto. Si no se simplifica nada, tendríamos ahorita que derivar de nuevo a esta función ya. De nuevo con la regla del cociente. Y eso se va a volver una cosa grande, ¿no? Pero no difícil, decir grande en el sentido de hacer una cuenta, pero uno sabe que si la hace, luego sustituye ahí z por menos 1 y le va a dar el límite y puedo obtener ese residuo. Ahora, yo no hice la cuenta, no hice toda la cuenta. De pronto, si dejo este ejercicio, completarlo en el próximo taller. Bien. Pero ¿por qué no la hice? Porque ya eso es derivar y derivar. Ya la idea del teorema del residuo yo creo que quedó suficientemente clara, ¿no? De cómo aplicarlo con estos ejemplos que hemos estudiado.
Y bueno, el otro caso es muy sencillo también, porque nos dicen que la región es un triángulo con esos vértices, menos 3 medios más i, menos 3 medios menos i, 3 más 0i. Entonces, ¿uno cómo hace para saber si ese contorno contiene los polos? Pues grafica eso. Entonces, graficando ese triángulo aquí para el último ítem, aquí están esos puntos. Menos 3 medios en x, 1 en y. Entonces está el punto menos 3 medios más i. Menos 3 medios menos i y el punto 3 más 0i. Entonces este es el contorno. Entonces noten que este contorno incluye al polo z igual a menos 1 y el polo z igual a 2 y excluye al z igual a menos 2. ¿Bien? Entonces, noten que el círculo anterior, incluía a menos 1 y a menos 2. Y este incluye a menos 1 y a 2. Entonces, ¿cómo procede a hacer esto? Lo mismo. Lo importante es el contorno y si encierra los polos. No importa si es circular o triangular. Entonces, aquí en este caso, pues, como incluye esas singularidades, la integral va a dar 2pi por i por el residuo de la función en z igual a menos 1. Que este ya lo tuvimos que haber calculado en el límite anterior. Nos falta hacer esa tercera derivada ahí, tomar el límite cuando z tiende a 1 y multiplicar eso por un sexto y ya nos daría este residuo. Entonces aquí ya no tendríamos que calcularlo de nuevo, ya lo tendríamos. Y el otro es calcularlo cuando z es menos 2, que ese sí es sencillo, porque como es un polo simple, entonces simplemente tendríamos que hacer este paso aquí, este mismo paso, pero con z igual a 2. Entonces aquí multiplicaríamos por el factor z menos 2, que se cancela con esto, y nos quedaría un límite sencillo ahí por sustitución. Entonces el único trabajo de esta pregunta es más bien hallar ese residuo en el polo, de orden 4. Y eso daría la respuesta a todo el ejercicio. Bien, todo eso es lo que se tiene sobre el teorema del residuo. ¿Preguntas? Luis Felipe Martínez, ¿tiene preguntas ahí o no? No, señor. Bueno, entonces como ustedes tienen mucho trabajo todavía, la clase de hoy fue corta y vamos a ver hasta ahí nomás. Consideré mejor no hacer transformar la Laplace todavía, porque ustedes están pensando más en lo anterior. Bien, entonces eso por hoy. Enseguida les envío el video de esta clase y estas notas. Vale, Y ya profe, gracias. Listo, profe, gracias. vamos fuerte con transformar la Laplace y ahí seguiremos. Listo, Bien, profe. muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego.